Sí, de todo, raíces, copa, tronco, de todo, de todo. Bueno, entonces en esta ocasión quienes vamos a referirnos a este libro van a ser el doctor Néstor Artiñano de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Sergio Piornedo, que es egresado de acá de la UCES, Darío Ibarra Casals, que es egresado también, doctor y postdoctor acá en la UCES, y yo, que soy Mabel Burino, y que dirijo el programa postdoctoral en estudios de género, que es donde se hizo esta investigación que dio lugar a este libro. Entonces voy a presentar en primer lugar a los expositores. En primer lugar les presento a Néstor Artiñano, que es licenciado, magíster y doctor en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata. Y se ha desempeñado profesionalmente en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Dirección General de Cultura y Educación y en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Néstor es docente e investigador en la Facultad de Trabajo Social y en la especialización en abordaje de las violencias interpersonales y de género en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y se desempeñó también como decano en la Facultad de Trabajo Social entre 2018 y 2023. E integra el área de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y ha publicado 2 libros, fíjense qué títulos: Masculinidades Incómodas, Jóvenes, Género y Pobreza, publicado en 2015, y el otro se llama Masculinidades Trágicas, Violencia y Abuso Sexual en el Ámbito Familiar, publicado en 2018. Deben ser súper interesantes, ¿no? Bueno, también nos acompaña Sergio Piornedo, que es psicólogo, es dramaturgo, actor e investigador. Culminó su doctorado en psicología acá en la UCES y en 2021, y tiene un posgrado en psicoanálisis y género en ABBA y otro en sobreadaptación y enfermedad psicosomática, abordajes terapéuticos del paciente psicosomático en la UBA. También estudió en la Asociación Psicoanalítica Argentina Cine y Psicoanálisis en 1999. Ha publicado un libro que se llama Teatro de la Hormona, vaya título, en conjunto con Martín Kesselman en 2006, y está a punto de publicar su segunda obra llamada Impuros y Desmadrados, Degradación de objeto, montante agresivo y deseo erótico. Vaya título, Sergio. Este va a salir ahora en 2026. También tenemos al autor del libro, Darío Ibarra Casals. Es licenciado en Psicología por la UD La República en Uruguay. Tiene varios diplomados, entre los que se destaca Antropología Social y Política en Flaxo de Argentina, un posgrado en Psicoanálisis y Género en la ABBA, el doctorado en Psicología aquí en la UCES, y es graduado del programa postdoctoral en Estudios de Género aquí en la UCES. Es director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género en Uruguay y representante de MenCare también de Uruguay. Es tallerista y conferencista en masculinidades y género en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Costa Rica, España y Colombia. ¿Te gusta viajar, Darío? Es docente de la Universidad Nacional de Tucumán y también acá en la UCES. Es autor de libros como Subjetivaciones Masculinas, publicado en Uruguay en 2010, y Sexualidad Masculina Consciente, de la violencia simbólica a las relaciones igualitarias, publicado en México en 2021. No les dije que Darío es uruguayo, aunque estudió y trabajó mucho acá en Buenos Aires. Bueno, y también me voy a referir yo al libro,
Bueno, como les dije, soy Mabel Burín, soy de acá de la UCES, directora del programa de Género y Subjetividad desde el año 2000, acá en esta universidad, y del programa postdoctoral en Estudios de Género desde el año 2007. Así que, bueno, llevo una larga trayectoria en esta universidad. Así que por orden alfabético te voy a invitar, Néstor, a que empieces tu exposición sobre este libro. Bueno, te paso en el micrófono. Cierto, ya me lo olvidé. Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento por esta invitación. La verdad es un orgullo, un honor poder estar compartiendo con Mabel, con Darío, con Sergio. Y bueno, para empezar un poco desde donde hablo, yo diría que vengo casi a lucir carnet de extranjería acá por haber hecho mi formación en el campo del trabajo social, de grado, de posgrado, y lo que sí han sido mis indagaciones han estado vinculadas a las masculinidades, y un poco eso es lo que nos ha unido con Darío en ese recorrido. Y aquí creo que justamente está la riqueza de la convocatoria, digamos, es la posibilidad de permear las disciplinas, la posibilidad de lo que produce una disciplina pueda llegar también a ser tomado por otras. Sobre todo nosotros en el trabajo social tenemos nota a pie de página, tenemos el eje en la intervención en lo social, cómo intervenir ante situaciones problemáticas, pero en la currícula tenemos 2 materias de psicología, tenemos filosofía, antropología, entonces como que nos nutrimos de todas las disciplinas en función de la intervención en lo social. Y eso me parece que para los trabajadores y las trabajadoras sociales facilita, digamos, a poder encontrar cosas que nos sean útiles en nuestras intervenciones. También pensaba en esto, lógicamente cada uno tiene su propia mirada, digamos, sobre este producto. Hay, lógicamente, al no ser del campo, cuestiones que me sobrepasan, pero otras que me aclaran, me ayudan a pensar el tema y también la sensación de aprender. Entonces, cuando uno toma un libro y siente que está aprendiendo, eso es hermoso, digamos. Bueno, esa experiencia la tuve con este libro. Algunas cuestiones que quisiera rescatar. Primero, el esfuerzo logrado, digamos, por desnaturalizar la cuestión de la sexualidad y mirarlo a través de la articulación entre el capitalismo, el amor romántico, la sexualidad hegemónica, poder articular esas dimensiones que hay como una especie de tendencia a lo sexual, lo biológico, digamos, del sentido común. Entonces, poder meternos en esas construcciones de esas dimensiones me parece que está muy bien logrado. Creo que es una foto de la sociedad en general y de los hombres en particular de hoy, pero no se queda en la foto, sino que se mete en poder explicar cómo se llega y cómo se construye históricamente lo que somos hoy como hombres y como sociedad. También otra cuestión que me parece interesante es el hecho que desnaturalice el fenómeno no quita de tema las cuestiones fisiológicas y biológicas, digamos.
y que quienes venimos más de las ciencias sociales hay una tendencia, digamos, a que todo se explica en el proceso sociohistórico y la biología es algo que contamina, digamos. Entonces, acá me parece que está bueno porque esa articulación aparece de lo cultural, de lo psicológico, lo biológico, fisiológico, y bueno, me parece que también eso estuvo muy interesante. También, bueno, el análisis de la misoginia y de la homofobia como andamiaje de la masculinidad hegemónica. Eso está muy, a mi criterio, muy bien trabajado, me gustó mucho. Y yo hago el ejercicio siempre de cómo enlazar las cosas que uno va leyendo con expresiones en la sociedad o a qué me recuerdan, digamos. Y en este caso pensaba una cuestión ligada al humor y otra cuestión a todo lo contrario, a lo opuesto, que es una situación de suma crueldad. La ligada al humor es, no sé si llega Capusotto a Uruguay, pero tenía un personaje hace unos años, ya debe ser como 10, 15 años, que era el puto que asusta. Que cuando uno a primera podía llegar a pensar que había como una especie de burla inicial o que había, digamos, como que estaba, podía llegar a ver ahí algo incómodo, y en realidad era un análisis perfecto de por qué asusta la homosexualidad. Entonces, todo lo que genera una persona homosexual en la sociedad, y dicho en forma tal que, no sé, los guionistas o los asesores, los guionistas, tienen mucha academia y mucha calle a la vez, digamos. Entonces me parecía que ahí había un mensaje muy interesante desde la producción mediática, digamos, en utilizar aquello que pueda llegar a ser como un cebo, a partir de la palabra puto, que pueda llegar a ser como enganchar ahí a quienes puedan llegar a prenderse en alguna cuestión burlesca, pero a su vez el análisis que hacía de la sociedad era sumamente interesante. Y también pensándolo en el otro opuesto, que es ya no del humor, sino de la crueldad, una situación que también nos unió trágicamente a Uruguay y a Argentina, que fue la situación protagonizada por Pablo Laurta, uruguayo él, que recuerdan la situación, mata a su ex esposa, a su ex suegra, secuestra a su hijo, y no solo eso, sino que encima era un referente de una organización llamada Varones Unidos, lógicamente contra el feminismo, contra el avance de las políticas feministas y demás, y que pensaba a la vez con su acción cuánta razón le dio al feminismo y a las organizaciones para seguir avanzando y para seguir trabajando y para seguir militando y para seguir produciendo políticas, proyectos, planes, programas, lo que sea, en función de dar batalla al patriarcado y a la violencia que engendra el patriarcado, y ese es como un ejemplo más extremo, si se quiere, ¿no? También creo que esa cuestión fue posible en un contexto que ha llevado, entre otros momentos, que tengamos al mundo, entre otras cosas, colgado con alfileres o con escarbadientes de algún lado por la crueldad en la que se está viviendo y el avance de los discursos de odio, discursos de crueldad y demás. Y como bien decíamos al inicio, no podemos pensar las masculinidades si no la pensamos en función de ese contexto y cómo los contextos o los discursos oficiales, institucionales de mucha violencia habilitan a que
se pueda ejercer más violencia. Y bueno, esa crueldad de la derecha, digamos, es en muchos países del mundo está teniendo su expresión por estos momentos, y que en realidad me parece que también para pensar algo de eso nos ayuda este libro. La otra imagen que me venía a mente es la del fin de semana pasado, el partido entre Newell's y Rosario, donde un equipo vistió a muñecas inflables, mujeres, con la camiseta del rival. Eso, digamos, desde la lógica del humor o del mensaje que se da, es tremendamente denso, tremendamente denso. Es un discurso que no sé si habrá habido alguna sanción o demás, digamos, pero que merece que eso no pueda volver a suceder. Por esta necesidad de feminizar al equipo rival, y que lo que significa es el ejercicio de la dominación, es el doblegar al otro a través de la imagen de una mujer. También me pareció muy interesante insistir en la dicotomía como problema. Todo ese análisis de explicar la realidad a partir de los opuestos, o blanco o negro, alto o bajo, lo que sea, hace que invisibilicemos todo lo que habita al medio. Entonces, la vida no es blanca o negra, está llena de grises. Y en esa situación me parece que hay un gran aporte para seguir luchando por poder romper esas miradas dicotómicas. Aprendí mucho sobre narcisismo, sobre déjà vu, que la verdad que quién no tuvo un déjà vu en su vida y se queda pensando de dónde viene esto. Y bueno, ahí hay un desarrollo por demás interesante, que también está muy recomendable para ser leído. También otras de los temas, el tema del suicidio, las violencias, las riñas, como problemática imposible de pensarlo por fuera de los mandatos de masculinidad, digamos. Y acá yo siempre pongo estos ejemplos, ¿no? Hemos sido criados bajo la lógica nuevamente dicotómica del sexo débil y el sexo fuerte, y todos sabemos a qué referimos con el sexo débil y a quiénes referimos con el sexo fuerte. No vale la pena explicarlo, pero resulta que los varones nos suicidamos 5 veces más que las mujeres, vivimos 8 años menos que las mujeres, habitamos las cárceles en un 95%. Entonces, uno con esos 3 datos ya empieza a pensar quién es el débil, y quién es débil y quién es fuerte en esa dupla de varones-mujeres. Después, transitar de una masculinidad hegemónica a una masculinidad cohesiva. La idea de una masculinidad cohesiva también me encantó, me gustó, me parece que es muy potente. Y en esto quería rescatar la idea de coraza que Darío utiliza citando justamente a Mabel, y que también la ha utilizado Norberto Inda, creo que también en un libro que creo que coordinaste vos hace ya varios años. Y Norberto dice: quien logra quitarse la coraza está más expuesto, pero camina más liviano. Algo así creo recordar que era. Y ahí me parecía que es una ilustración hermosa de lo que sería mi interpretación, la masculinidad cohesiva. Capaz que después Darío me dice: no entendiste nada, pero a mí me parecía que iba por ahí, en esa cuestión de poder quitarse esa coraza cultural, histórica, todos esos mandatos, todas esas obligaciones a las que estamos sometidos. Y sí, estás recontra más expuesto, pero andás como una pluma por la vida. Después, también el árbol, como
ya se adelantó acá. Este árbol no es que era lindo, lo pusimos ahí, tiene todo un sentido. Si todavía no lo han leído el libro, cuando lo lean lo encontrarán, por demás interesante. La idea o la imagen de los fractales también me pareció muy potente. Y sobre los sistemas motivacionales, ahí me hice una panzada, digamos, para ir aprendiendo y metiéndome en ese mundo que me pareció sumamente interesante, que obviamente no me animo a traerlo acá y a reproducirlo por lógicas razones, pero sí como una primera aproximación a todo eso, y la verdad que me pareció por demás interesante. Y en esta idea también de cómo pasar de una masculinidad hegemónica, y esa masculinidad hegemónica Darío lo plantea, aquella que promueve la construcción de una sexualidad carente de cohesión entre el sentir, el pensar, el declarar y el hacer, y a su vez produce subjetividades con deseos de proveer, controlar, dominar y ejercer poder. Eso como característica de una masculinidad hegemónica y la necesidad de poder llegar a un modelo de masculinidad cohesiva. Y ahí caracterizada por la empatía, la compasión, el cuidado de sí mismos, el cuidado de otros, la solidaridad, la resiliencia, la creatividad y la alteridad. Esta idea de, creo que en algún momento lo había rescatado también, bueno, ya va a llegar acá. Fomentar la constitución de una masculinidad cohesiva por medio de la trilogía que está compuesta por el sistema motivacional de cuidados, el sistema motivacional de introspección y el sistema motivacional de la creatividad. Hay esos tres puntos, cuidado, introspección y creatividad, me parecen hermosos, fundamentales. Y ya para ir terminando, también me recordó dos situaciones que yo siempre trato de ver qué pasa en las redes, no en Twitter porque me enoja, pero por ahí no he logrado la capacidad de la comprensión, entonces uno podría tener un poco más de frialdad, entonces uno se mete ahí y dice, eso me hace mal, pero por ahí sí en Instagram, y en un momento habían aparecido encuestas. Vieron que tienen esa posibilidad de hacer encuestas y en una de ellas le preguntaban a varones y a mujeres, ¿a qué tenés miedo? Los varones, la mayoría era a pasar vergüenza. Y las mujeres, la mayoría era a ser violadas o matadas. Fíjense la diferencia y el poder que tiene el patriarcado en eso, de el miedo, pasar vergüenza o ser violada o matada. Totalmente un desierto de distancia entre una sensación y la otra, entre un temor y otro. Y la otra era, imagínate un día sin personas del sexo opuesto. Imaginémonos un día. Mañana, nosotros somos varones, mañana durante todo el día en la sociedad no hay mujeres. Y a las mujeres, imagínense un día donde al otro día no hay ni un varón, todas mujeres. ¿Qué cambiaría en tu vida? Las mujeres saldrían a caminar por la calle a cualquier hora y cualquier lugar. Habitar el espacio público. Algo más tradicional que lo público, sinónimo de lo masculino, ¿no? A poder habitar el espacio público. ¿Y los varones, cuál es la recurrencia? No le cambiarían nada a la vida. Nuevamente, otra expresión sumamente potente de lo que significa el patriarcado, organizándonos las subjetividades, organizándonos como sociedad y bueno, como también en nuestras relaciones. Así que bueno, más o menos por ahí estaríamos.
19 minutos, mis obsesiones funcionaron a pleno, así que hasta acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Néstor. Pásanos un... Bueno, entonces voy a seguir yo por orden alfabético. Bueno, otra vez le agradezco a Darío, gracias por invitarnos a la presentación de tu libro. Ya le habíamos hecho una presentación por YouTube en forma virtual hace un mes o un mes y medio, y entonces ahora es la segunda reunión que hacemos para esto. ¿Y por qué? Porque este libro es parte del trabajo postdoctoral que hizo Darío acá en esta universidad, la UCES, que dirijo, y cuando lo leí me ubiqué como una interlocutora con quien reflexionar desde la perspectiva psicoanalítica del género sobre un aspecto de la sexualidad masculina. De modo que esa va a ser la posición de interlocutora que quiero destacar para aproximarme a este texto. Y si bien Darío plantea inicialmente que, y lo cito, este libro explora las posibles motivaciones que llevan a los varones a pasar al acto sexual con su pareja, así como la tendencia y predominancia de unas motivaciones sobre otras, Darío encuentra que le ha sido posible comprender algunas lógicas de la sexualidad masculina en lo que llama la dimensión heterogénea, donde existiría una tendencia hegemónica a reproducir patrones sexuales esperados en los varones. Pero dice que también se evidencia cierta diversidad en el ejercicio de la sexualidad. Así que, si bien este es su punto de partida, no es su punto de llegada, por lo menos su único punto de llegada. Porque no se trata solo de la sexualidad masculina, lo que él analiza, sino de los modos en que los hombres de este estudio se observan a sí mismos en sus maneras de ir siendo hombres, en cómo van construyendo sus masculinidades. Y este es el camino que eligió Darío, que es interrogarles sobre las modalidades de construirse como sujetos masculinos. Y lo hace no como tradicionalmente se ha hecho a través de sus desempeños en el ámbito público, como mencionaba Néstor recién, por ejemplo, como cuando se analizan las masculinidades de los hombres en posiciones de poder o de autoridad, sino que aquí el camino que toma Darío es incursionando en lo más íntimo, lo más privado de sus vidas, en la emocionalidad puesta en juego en su vida sexual. O sea, acercándose a las pequeñas historias de sus vidas cotidianas, con sus ansiedades, con sus temores, sus claudicaciones, no desde los aspectos grandiosos, heroicos, a veces al estilo de hazañas que cuentan algunos hombres en sus modos de desplegar su erotismo. Quería decirles que sabemos que estamos viviendo en tiempos de incertidumbres, de zozobras, con grandes cambios históricos, sociales y político-económicos que han llevado a muchos hombres a cuestionarse sobre sus masculinidades. Y son masculinidades algunas hegemónicas, pero otras son variadas, son diversas. Y este cuestionamiento ha sido provocada no solo en los vínculos de intimidad por los avances de las mujeres, porque las mujeres denuncian a través de su malestar los escasos, estereotipados recursos con que contaban los varones para ofrecerles vínculos sexoafectivos satisfactorios. Las mujeres han mostrado su malestar a lo largo de las últimas décadas con estas modalidades masculinas. Eso por un lado. Pero también los varones se vieron afectados por las condiciones del macrocontexto, en particular debido a las condiciones de precariedad laboral que pusieron en duda la capacidad de los hombres para garantizarse un rol de género masculino
tradicional, que es el de ser proveedor económico en la vida familiar, en la vida de la pareja. De modo que estos y otros factores hicieron trastabillar las clásicas relaciones de poder en que los varones sentían asegurado su lugar y su papel, subjetiva y socialmente. Y estos fueron desencadenantes para que sintieran que sus masculinidades estaban puestas en crisis. Bueno, les recuerdo que el concepto de crisis se refiere a la ruptura de un equilibrio anterior que va acompañado de la sensación subjetiva de padecimiento. La experiencia de crisis puede ubicar a los sujetos en una doble situación. Por un lado, como sujeto padeciente, o bien como sujeto criticante. En esta doble condición, Darío despliega sus interrogantes en este estudio, porque analiza los sujetos que investiga tanto en sus aspectos padecientes como en sus aspectos criticantes. Después de un recorrido bastante amplio que hace evaluando distintas facetas, por ejemplo, del amor romántico, de las diversas formas del amor, Darío llega a algunos cuestionamientos acerca de cómo se construye el amor heterosexual. Y acá, claro, él afirma que no es un hecho de la naturaleza, sino que también propone una deconstrucción crítica con una perspectiva psicoanalítica en el contexto de la cultura patriarcal. Con una pregunta que a mí me importa mucho, que es ¿cómo se llega a ser sujeto heterosexual? Porque, como decías antes, Néstor, el cómico Capusotto podía preguntarse acerca del puto, ¿no? Como sujeto homosexual. Pero Darío se hace la otra pregunta, no es cómo se llega a ser homosexual, sino cómo llegamos a ser heterosexuales, que es una pregunta tan válida como la pregunta acerca de la homosexualidad, en el contexto de culturas patriarcales. ¿Por qué? Porque Darío afirma que el impacto cultural patriarcal se expresa en los hombres de su estudio, no solo en esas lógicas binarias sexogenéricas, sino también en sus modos de pensar, de sentir respecto a sus experiencias eróticas. Y entonces polariza, dice, en categorías rígidas y coloca a sus parejas en el mismo patrón. Dice que pueden ser buenas, malas, lindas, feas, santa, puta, o si no, en la sexualidad de los varones, macho, gay, pasivo, activo, etc. Y esto los llevaría, según sugiere, a que se obstaculicen lo que llama las posibilidades de reparación de los conflictos de pareja, no solo en el área de la sexualidad, dice, sino también en cuanto a proyectos de vida en común, por ejemplo, para ser padres, para la economía familiar, la convivencia en general. De modo que nos encontramos con un texto en donde sobre esta lógica patriarcal, heterosexual, se trata de dar voz a estos sujetos que se han masculinizado sobre la base de, como ya nos señaló Néstor recién, la presión por mantener una sexualidad hiperactiva, vinculada al deseo constante, al consumo de poder y de control, que puede llevar a los varones a adoptar conductas sexuales que ponen en riesgo tanto su salud como la de otras personas. Y eso no lo ven como un problema o una vulnerabilidad, sino más bien como si fuera una afirmación de su virilidad. Bueno, me pareció que el hallazgo significativo de esta investigación consiste en que la motivación predominante para las relaciones sexuales de estos sujetos que estudia Darío se refieren a la regulación emocional y también a la preservación de sus contextos familiares y sociales. Esto a mí me abre una cantidad de interrogantes. Por ejemplo, si me ubico en posición de interlocutora, como decía. Por ejemplo, ¿quién es el otro, la otra, en los vínculos sexoafectivos para estos sujetos? ¿Con quién o con quiénes despliegan un vínculo íntimo, confidencial, si es que están tan insistentemente centrados en motivaciones hiperindividualistas?
es probable que en este punto encontremos condiciones de tensión, de conflicto, para que las clásicas resoluciones eróticas masculinas, con perspectivas exclusivamente coitocéntricas, entren en crisis con otras modalidades de relaciones sexoafectivas que no responden a ese modelo estereotipado tradicional para la sexualidad masculina. Entonces entiendo que en el contexto de una cuestionada cultura patriarcal, la justificación de la búsqueda de relaciones sexuales coitocéntricas con su obsesivo imperativo patriarcal fijado en la penetración como garantía de posesividad y de imposición de un sujeto que se impone sobre otro en la clásica modalidad dominador-dominado, ha sido puesto en crisis en las últimas décadas por los avances, por las denuncias, no solo de los variados grupos feministas que denuncian esto como formato único, exclusivo, no deseado, de los vínculos sexoafectivos actuales con semejantes restricciones. Bueno, a mí también me conmovió la utilización de la teoría de los sistemas motivacionales. Les sugiero que lo lean porque lo llevan a Darío a teorizaciones muy novedosas para el análisis más profundo de su investigación. La metáfora de los fractales, la cuestión del déjà vu como criterios claves para analizar, me parecen también muy significativos. Y otra contribución original de este estudio es, saben que hace una muy minuciosa categorización de 9 sistemas motivacionales masculinos, con los cuales en esos sistemas motivacionales para la sexualidad, para el deseo sexual, construye 2 tipologías, que fueron las que mencionó recién Néstor, según predominen unas u otras motivaciones. Entonces lo llama o masculinidad hegemónica o masculinidad cohesiva. Y hace gráficos que son muy ilustrativos, con los cuales nos advierte cuáles son los sistemas motivacionales que constituyen lo que llamó la trilogía de la masculinidad hegemónica y la trilogía de la masculinidad cohesiva. A mí me gustó que destaque que en esta última masculinidad cohesiva, como ya lo mencionaron recién, incluye el sistema motivacional de cuidados, el sistema motivacional de introspección, que parecerían que junto con el sistema motivacional de creatividad se apunta a una identidad masculina relacional, abandonando o debilitando esa identidad tan individualista. Bien, entonces, con tan buenos propósitos para un proyecto de transformación de las subjetividades masculinas más tradicionales, he procurado como interlocutora interrogar al texto, a sus premisas, a sus conclusiones. Me he preguntado cuál es el aporte relevante que brinda esta investigación a la comunidad científica y al conjunto social más amplio. Y en particular me preocupa si podremos utilizar estos aportes para la atención en psicología clínica de varones como psicoanalistas, no solo en sus desarrollos sexuales, sino como sujetos en deconstrucción y en reconstrucción. La respuesta es afirmativa, creo que sí, que con el estudio Darío nos puede ayudar mucho y la verdad yo siento agradecimiento por estas contribuciones. Sabemos que cuando emprendemos una deconstrucción crítica de nuestras subjetividades, tenemos que soportar a menudo lo que llamamos un vacío representacional, porque dejamos aquellas posiciones subjetivas anteriores y porque todavía no hemos logrado nuevas confiables posiciones subjetivas, y esta es una condición propia de los sujetos en transición. Entonces, propiciamos salir a un feliz encuentro, aunque a menudo sea conflictivo, con aquellas otras que nos acompañarán en estas búsquedas.
procurando que no se trate solo de una experiencia individual, sino una parte constitutiva de nuestra experiencia social. Creemos que este propósito sí fue logrado en este libro, un libro que está saliendo al encuentro de sus interlocutores de un modo auspicioso, a pesar de las amenazas que se ciernen en tiempos como los actuales sobre estos estudios que incluyen problemáticas de género, ¿no? Y que sabemos que en estos momentos estamos muy amenazados. Entonces nuestro desafío será apoyar acciones conjuntas, como la publicación de este libro, con recursos de cooperación mutua, fortaleciendo vínculos solidarios que nos ofrezcan recursos vitales sostenibles, promisorios, de manera que vayan entonces nuestros mejores deseos para el futuro de este libro. Gracias, Darío. Bueno, entonces ahora... ¿Qué digo después de todo esto? ¿Qué voy a decir? Bueno, voy a tratar de ponerle onda. Dale. Bien. Permiso. Dale. Bueno, a ver, ¿qué decir después de todo lo dicho, no? Antes que nada quiero agradecer a esta invitación, y yo dividí esta presentación en 3 partes. La primera, que tiene que ver con el recorrido de Darío, una segunda parte en donde trabajo el aquí y ahora, tiempo del acontecimiento y un mundo que se está reseteando velozmente, y Darío nos propone un tema nodal: indagar las motivaciones del deseo sexual masculino. Así que me pareció que como segundo punto, segundo tema a tratar, eso estaría bueno. Y las resonancias como tercero, la resonancia con el libro, que ya se dijo casi todo, pero bueno, voy a tratar de hacer una síntesis. Bueno, primera parte, ¿qué decir de los logros? Es decir, me parece que son muchos. A mí me parece que lo más importante es que este libro y el recorrido de Darío nos permite ver cómo transmite la esencia, el profesional y la persona que hay detrás de este libro. Por eso se me ocurrió primero, pensé en la frase de Sartre: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, y por supuesto que yo traje pruebas. ¿Estamos? A ver, traje pruebas. ¿Por qué traje pruebas? Y lo aclaro, porque esto es como un diccionario para nosotros, quiero aclarar. Entonces, en los inicios del siglo XXI, Mabel Burin e Irene Meller, ya también estaba Volnovich, debe haber muchos más, pero bueno, son los que recuerdo, ya hacían puente entre el psicoanálisis y la perspectiva de género. Yo llegaba a Buenos Aires intentando armar algo entre el teatro, la psicología, el psicodrama, pero en esa época era difícil, porque vos te tenías que definir. ¿Qué sos? ¿Actor? ¿Sos psicólogo? ¿Qué sos? ¿Hombre? ¿Qué sos? ¿Mujer? Había que definirse. Yo encontré un decir que tiene que ver con mi estilo, y por supuesto que llegamos a hoy. Ahora bien, dicho esto, sigo con las pruebas. En el 2011, él ya lo dijo, yo andaba por una librería y encontré este libro. 2011, en una librería que salió en 2010, Subjetivaciones masculinas, subjetividad de género y poder en lo social. El prólogo de Irene Meller. A ver, de este libro a motivaciones del deseo sexual masculino, ahí uno se da cuenta, más allá del paso del tiempo, se da cuenta del recorrido de Darío. Por eso quería marcarlo. Me parece interesante dar cuenta del valor profesional de... yo acá lo puse pues si no tenía miedo de olvidarme, nace de la experiencia, se nutre de la reflexión, la investigación. Ese es Darío. Así que, bueno, traje pruebas, primer punto. Ahora paso al segundo. Díganme si los aburro, porque viniendo del palo del arte,
es un papelón, hace mucho que no hago nada de esto, así que está bueno. La segunda parte, yo pensaba en esto del tiempo que estamos transitando, porque ¿cómo ubico este libro en el aquí y ahora? Y estamos transitando un tiempo donde el pensamiento analógico queda ampliamente limitado y absorbido por un pensamiento digital, que afecta obviamente nuestra subjetividad y nos convoca también a nosotros a resetearnos todo el tiempo, al punto que los principios filosóficos los tenemos que repensar. ¿Por qué digo esto? La comprensión del mundo a través de la reflexión crítica se ha modificado y la pregunta base de la filosofía hoy no existe si no está dentro de un menú de respuestas dadas. Yo lo pienso de las preguntas cotidianas, ¿no? Que debemos encontrar en un menú, por ejemplo, banco, prepaga y hasta citas, que puede ser Tinder, Green. Si tu pregunta no está en el menú, no existe como tal. Estamos en estos tiempos. Pensamiento digital sin límites, hoy más que nunca pesa más la IA, la inteligencia artificial, que la IE, la inteligencia emocional. Y ahí es donde yo pienso como un hallazgo, como algo muy importante, porque Darío subvierte al hablar de emociones. Entonces me parece que es nodal, que es muy importante. Yo tomé algo que lo saqué de Leticia Glosser Fiorini, que me pareció interesante. Dice: la diferencia sexual, los géneros, los juegos de identificación suponen un abordaje que en la actualidad no pueden desentenderse de la biotecnología, la fertilización asistida, la informática, robótica y el mundo virtual. Yo pensaba, ¿cómo construimos nuestra subjetividad con tanto cambio? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo desplegamos nuestra sexualidad en estos tiempos? Por supuesto que lejos estamos de los boliches o de encuentros en un lugar dado. Hoy el encuentro está dado digamos, a partir de redes sociales y por algoritmos. Ahora, cuidado, porque a pesar de tanto movimiento, encontramos una problemática que, lejos de cambiar, se agravó y se complejizó y se instaló para quedarse como un programa o como una aplicación, que es la crisis en las diferentes masculinidades, que ya por supuesto nadie mejor que Mabel para definir lo que es crisis. Yo, ¿qué decir? Por ejemplo, ejemplos como el incremento exponencial de suicidios en varones. Pensaba en eso. Mayoritariamente jóvenes. Femicidios a la orden del día. Todo esto, lo primero que me lleva con todos estos cambios, me interpela como profesional. Porque no me alcanza con lo cuantitativo de saber la cantidad de victimarios y la cantidad de víctimas. Es más, escucho voces, el hombre es más fuerte, la mujer es más débil. No adhiero a eso. Como profesional de la salud, me pregunto, ese pasaje al acto de varones donde no hay palabra, eso me convoca y tenemos que salir del encierro, buscar salidas cualitativas, y ahí es donde otra vez aparece el libro de Darío, porque propone una técnica creativa donde está centrada en encontrar palabras. Un manojo de palabras, conectar afectivamente, permitir o que permitan también tolerar la incertidumbre y sostener la pregunta por el deseo en aquellos que nos representamos como varones. Yo les llamo, Mabel, hablan de construir, yo hablo de externar, pues pienso que la masculinidad está atrapada, encerrada, y siempre podríamos pensar que el encierro puede estar vinculado a la ley o a la enfermedad. Por eso hablo de externar a las masculinidades. Ese sería un poco el punto clave. Es decir,
en estos tiempos es importante la propuesta de Darío, porque hay que encontrar palabras para salir de estos lugares que realmente asustan. Como dije antes, la cantidad de suicidios de hombres jóvenes y la cantidad de femicidios, es decir, a mí no me alcanza con lo cuantitativo, ya está. Ahora, lo cualitativo, tenemos que hacer algo con eso, como profesional de la salud, digo, ¿no? Y la tercera parte, que ya dijeron, pero voy a tratar de hacer una síntesis de con qué resoné del texto. Primero, resoné con el deseo sexual masculino en su propuesta, es reinterpretado, excede lo biológico, eso me parece que está piola, y se centra en una construcción subjetiva compleja, eso me pareció muy interesante. Se mete en un territorio peligroso, emocionalidad y vida sexual. ¿Cómo hacemos puente? Bueno, Darío plantea una identidad masculina que tiende a la relación y por lo tanto propone una salida del individualismo convencional. Yo igual creo que hoy, esto es una apreciación, creo que más que individualismo estamos en tiempos de personalismos. Esto es lo que creo. Y fíjense que cuando vamos viendo a nivel político y a nivel mundial, por esta cuestión de las redes, estamos más en tiempos de personalismos. Esa es una idea lo que pienso, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante esto de que él plantea una identidad masculina que tiende a la relación, como dije antes, que sale del individualismo. Otra cosa, propone una intervención, que también lo dijo recién Mabel, una intervención clínica, hacer algo con esto, ¿no? Espacios donde se pueda hablar para hacer este pasaje de la masculinidad hegemónica a la cohesiva. Bueno, aporta lo que ya también dijo Néstor, también todo con relación a las motivaciones masculinas, las diferentes motivaciones. Y hay un punto que lo quiero marcar, expone la tensión y conflicto de sistemas que llevan como lugar de caída a lo aprendido, siempre vinculado a la masculinidad hegemónica. Es decir, me parece que esto es muy importante porque los síntomas los encontramos todo el tiempo en el consultorio. Angustia, abandono, soledad, ¿no? Todo esto que se aprende y que en realidad parecería ser que muchos creen que es innato, ¿no? Entonces me parece que ahí es un aporte muy, muy interesante. Herramientas que permiten transformar como proceso, un proceso que permita configurar una masculinidad cohesiva. A mí me pasó lo mismo que les pasó a ellos, es decir, me gustó esto de la trilogía, el cuidado, la introspección, la creatividad, no voy a decir nada novedoso, me pareció como que eso estaba muy bueno, y parte también de la base de que los modos de desear son producidos. Esto también quiero marcarlo, no quedar atrapados en el rendimiento y el poder a la hora de tener sexo. Y hay algo que lo quiero decir, que a veces lo encuentro en algunos escritos de género, que me gustó también que no intenta corregir, hablando de estructuras, sino que moviliza sistemas motivacionales en la masculinidad. Es decir, porque si no se intenta hacer con la heterosexualidad lo mismo que se intentaba hacer con la homosexualidad, corregirla por enferma. No estoy de acuerdo. Sí creo que en esto, ¿no? En esto de abordar un camino, de construir, de movilizar sistemas. Esto me pareció importante. Y voy a terminar con algo que aprendí en las clases de teatro cuando vine a Buenos Aires con Agustín Aleso. Ya está muerto Agustín Aleso, pero me enseñó algo que me sirvió para todo. Me sirvió para el teatro, pero me sirvió también para la vida y para mi trabajo clínico. Él decía que cuando uno toma un texto y lo va a representar, no alcanza con entenderlo. Que lo tenés que, de alguna manera, tenés que encarnarlo y fundamentalmente tenés que afectarte con ese texto. Y eso es solo en relación con el público, en relación con tu partener en escena, tenés que estar conectado. Bueno, esto no es solamente en el teatro.
Esto es en la vida, porque uno, no sé, tiene una cita, va con una máscara también. Es decir, la máscara significa, digamos, persona significa máscara. Por lo tanto, todos andamos con una multiplicidad de máscaras. Y entonces quiero agradecerte, Darío, porque tu texto no solo lo pude comprender, sino que aparte lo pude encarnar y lo puedo sentir. Así que muchas gracias a vos, gracias a todos por esta presencia. Bien, bien. Nada más. Sergio, aclara de dónde viniste, porque estás diciendo cuando llegué a Perdón. Buenos Aires, pero... Sí, yo vengo de un pueblo, soy de Pueblo Ester y después, por supuesto, estuve en Rosario, pero soy totalmente pueblerino. ¿Pueblo Ester dónde Pueblo queda? Ester, claro, viste que cuando vas para Córdoba, que vas por la autopista, allá está Pueblo Ester y doblás para Córdoba para allá. Pero quiero decir, está en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, Alvear, por ahí, cerquita, a 20 kilómetros de Rosario. Pero soy pueblerino. Bueno. Pero imagínense que venir de allá hasta acá era todo un tema. Así de que traje las pruebas. ¿De dónde? Bueno, a ver. Entonces vamos a escuchar a Darío, al autor. Al autor. Al autor, nada más y nada menos. Bueno. Muchas gracias, muy amables por estar acá, acompañándonos en esta presentación de este libro que para mí es muy importante porque es mi tercer libro y da cuenta, como bien dice Sergio, de un avance en mi construcción de conocimiento básicamente académico, ¿no? Pero gracias a ustedes y gracias, por supuesto, bueno, Néstor, Sergio, Mabel, por el apoyo, la amistad y el compañerismo y bueno, siempre nos cruzamos en un montón de ámbitos, inclusive en otros países, donde podemos compartir este conocimiento vinculado con la construcción de las masculinidades. Y por supuesto en UCES, mi casa de estudios, pues no solamente soy docente acá, sino que hice el doctorado y el postdoctorado. Bueno, y la pregunta, a partir de todo lo que ustedes plantearon, que obviamente voy a tratar de no repetir, la pregunta es ¿por qué elegí este tema de investigación, verdad? A mí hay algo que lo planteaba Néstor hace un rato, que me pone muy incómodo, que son las dicotomías, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, que todavía hay corrientes de las diferentes disciplinas, sobre todo la medicina, donde habla del instinto masculino, donde se habla desde la perspectiva más biologicista, de que los hombres parece que la hipersexualidad es un destino, ¿no? En base a la secreción de testosterona y bueno, en base a que somos hombres, por lo tanto parece que tuviéramos que tener permanentemente activada la sexualidad. Eso vendría a estar de un lado de las polaridades y del otro lado, de manera opuesta o dicotómica, están los estudios de género, que yo obviamente estoy mucho más cerca de ahí, donde se plantea que la sexualidad es una construcción social. Que sí estamos de acuerdo, pero la idea es no radicalizarnos tanto, ¿no? y poder pensar la sexualidad en general, pero específicamente la sexualidad masculina, como un constructo complejo, ¿sí? Que se puede aprehender, ¿no? Absolutamente, se puede entender, se puede comprender, investigar y saber de dónde viene. Porque no solamente es una construcción social, que por supuesto que lo es, social, histórica, cultural, sino que también es subjetiva, intersubjetiva, política, ¿sí? Y por algo algunos varones encarnan algún tipo de sexualidad y otros otra, ¿verdad? Así como también los diferentes varones que existen activan distintos sistemas motivacionales, que después lo van a leer. Entonces, la motivación, o sea, lo que me llevó a esta temática es justamente eso, ¿no? O sea, la incomodidad de las dicotomías. Por otro lado,
esta construcción compleja de lo que es la sexualidad masculina se intersecta con esto que también van a leer, que tiene que ver con el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, ¿sí? Y algo que yo hace poco, después de publicar el libro, conecté con ese concepto de tecnofeudalismo, yo no lo conocía, que vendría a plantear que la riqueza se acumula mediante el control y acceso a información, a datos, a conocimiento, ¿sí? A diferencia del capitalismo, que recuerden que el motor era la plusvalía generada por la producción de mercancías, ¿no? Entonces, este autor plantea abandonar el concepto de capitalismo, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo que todavía sigue existiendo, y meternos más en esto del tecnofeudalismo, ¿no? Que es como vivir en las lógicas más de cómo se organizaba la sociedad en la Edad Media. Es como que retrocedimos. A todo esto se le suma algo que también van a leer por ahí, que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? El amor romántico, que no solamente porque se dice que las mujeres son más románticas, y en realidad somos todas, todos y todes que encarnamos el amor romántico. Y yo creo que esto tiene que ver con la necesidad y el deseo de poder calmar la angustia que nos genera la incompletud, ¿no? Esta incompletud que planteaba Freud, que plantea el psicoanálisis, que todas y todos tenemos, y que gracias a eso, a partir de la angustia, de la incompletud, es que uno puede vivir, investigar, y bueno, es un motor en la vida, ¿no? Pero el tema es que cuando se profundiza ese sentimiento de incompletud, para mi gusto, en base a mandatos más del capitalismo y el neoliberalismo, es que uno, como varón, toma la sexualidad como una herramienta para poder procesar y elaborar eso, ¿no? A todo esto, a su vez, se le suma que los hombres hemos utilizado la sexualidad como un dispositivo de poder, históricamente. ¿Sí? Por lo tanto, el planteo es empezar a dejar de usarlo como un dispositivo de poder y utilizarlo como un aspecto más de nuestra subjetividad para poder conectar con otros o tres, ¿sí? Entonces, estos patrones que la masculinidad hace que reproduzcamos, que se construyen socialmente y que hacen carne en todos los varones, luego van a activar lo que planteo en el libro sobre los sistemas motivacionales. Y hay un sistema motivacional que me pareció interesante plantearlo, que por supuesto esto no es una creación mía, ¿no? Sino que hay una teoría de sistemas motivacionales de Joseph Lichtenberg y también en base al enfoque modular transformacional de Mills-Eddy Bleichmar y Hugo Bleichmar, donde a partir de esas teorías yo planteo la existencia del sistema motivacional de autoestima de género, ¿sí? Que en el 100% de los varones investigados aparece activado ese sistema motivacional para poder desplegarlo en el área de la sexualidad compartida, ¿sí? Es decir, se activa el deseo sexual en base al deseo de mostrar a otros y a uno mismo que somos hombres de verdad, ¿sí? Ese es el súper resumen, pero en realidad es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, es así que llegamos a pensar estos 9 sistemas motivacionales, también con la metáfora de los fractales. Los fractales me gustó mucho, también de la teoría de Lichtenberg, pero la disciplina de las matemáticas trabaja mucho el tema de los fractales, que permite visualizar el psiquismo no como una sumatoria de partes, sino como un sistema dinámico de procesos que se interconecta y toman forma casi de manera idéntica frente a situaciones similares, ¿no? Tanto de la realidad como del propio self. Entonces, el deseo sexual masculino
No es un dato biológico, eso creo que estamos todos de acuerdo, todas y todos. Y al decir de Freud, anatomía no es destino, ¿no? Sino que podemos pensar el deseo como una construcción subjetiva e intersubjetiva y a su vez compleja, ¿sí?, sistematizada por los mandatos de género que cada momento histórico ordena que tenemos que encarnar, ¿sí? Es así que el deseo sexual de los varones, yo planteo a partir de esta teoría de los sistemas motivacionales, lo que hacen es sostener nuestro narcisismo. De alguna manera el acto sexual también los varones lo utilizamos para regularnos emocionalmente. También se activa desde el deseo de pertenecer a un clan, por ejemplo, ¿sí? Se activa como regulador de la angustia, de sentirse vacío, como regulador de la ansiedad, o a partir, mejor dicho, del miedo al abandono, y bueno, y otros sistemas que ya lo van a ir leyendo. La pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿No? ¿De qué sirve analizar todo esto? Bueno, Mabel decía, esto nos sirve para la clínica, de trabajo con varones desde la perspectiva psicoanalítica, trabajo en terapia sexual, trabajo en territorio también con adolescentes, niños, niñas, jóvenes, ¿sí? Y el objetivo no es que los mandatos sociales se desvanezcan, porque eso sabemos que no va a pasar, al menos nosotras y nosotros no lo vamos a ver, pero sí, por lo menos, que seamos capaces, los varones, de procesar la realidad de una manera más consciente, ¿sí? Y dejar de poner a disposición la sexualidad para regular el psiquismo, ¿sí? Que no utilicemos la sexualidad como una herramienta para procesar la realidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué los hombres debemos pensarnos en tanto varones sexuados, sujetos sexuados, y repensar nuestra sexualidad? Y bueno, justamente, y para cerrar, algunos comentarios que también hay más en el libro, pero bueno, la idea es que después lo lean, ¿no? Por un lado, la idea es que podamos entender cuáles son los orígenes del deseo, ¿sí? Se puede explicar el origen del deseo. No es deseo porque soy hombre, porque tengo testosterona, porque me gusta fulana o sultano, ¿no? Sino que es mucho más complejo que eso. Luego, para cambiar el deseo del rendimiento, ¿no? La lógica del rendimiento y la lógica de la performance, podamos cambiarla por la posibilidad de generar encuentros con un otro, más allá del coitocentrismo, más allá del orgasmo y de todo lo que ya sabemos que hoy en día se ven en las redes como lo mejor y como lo máximo, pero en realidad nos perdemos siempre del encuentro con un otro, ¿sí? Y por otro lado, para dejar de utilizar, como les decía, la sexualidad como un regulador emocional. Y que podamos acceder los varones a un agenciamiento emocional saludable, ¿sí? Y por lo tanto, que pasemos, como bien destacaban ustedes tres, de la sexualidad hegemónica a la sexualidad cohesiva. Así que bueno, por ahí mis comentarios. No sé si abrimos un poco. No, sí, a ver, ¿alguien quiere comentar algo? Ya les dije al comienzo que esta es una reunión de amigos, así que están invitados si quieren hacer comentarios. Aunque claro, creo que todavía no lo leyeron el libro, entonces es un poquito difícil. ¿Qué comentarios? Habría millones de preguntas, es abrumador las aristas que han hablado, ¿no? Sí. Pero a mí se me ocurre una principal para mí, claro. Marta, necesitamos que grabe. ¿No? ¿Que grabe?
soy un poco dispersa por ahí. Tienes el micrófono, ahora el micrófono, acerca el micrófono. Ah, marchipresa es esto. Después lo vamos a explicar. No sé cómo ordenar tanta información, ¿no? Pero lo primero que me inquieta es cómo hacemos para que los varones de esta sociedad a la que conozco se atrevan, quieran, puedan hablar sobre las emociones y sobre sí mismos. He trabajado con varones en instituciones y sigo tan desilusionada como en aquellos tiempos donde era más chica que ahora, porque los varones no largan nada. Las chicas llegamos a la oficina y hablábamos, no, porque mi marido dijo, ¿no sabés? Porque la nena, porque... Los varones, che, el partido, viste, como que... Tal, che, dale a tu mujer, pegarle un palacio. Comentarios así absolutamente, ¿no? Y ahora en las reuniones, bueno, se ve que no tengo suerte en contactarme con varones que por ahí puedan ser más reflexivos. Algunos pacientes me inquietan peor, ¿no? Sí, porque me han llegado pocos varones, porque en general, no sé por qué, me llegan más mujeres, ¿no? Y son infranqueables los que me tocó. Y si no, alguna con mucho cuidado ante una observación, pero usted es feminista. Y eso que tomo el cuidado máximo, ¿no? Y ayer tuve una sorpresa que también me dejó, tengo un muchacho trans, o sea que está pasando de ser niña a que quiere ser varón, que según él empezó desde muy chico. Y bueno, también es un caso que me llena de preguntas y de perplejidades, ¿no? Se suministra testosterona, la pareja también es otra niña como él que quiere ser niño. Y ayer me decía, hablándome de las inyecciones de testosterona, ¿no? No, porque sé que pasa también la testosterona, nos ponemos más tontos, pero los varones somos más tontos. Y eso... No, yo te digo. Entonces, se instalan ideas, nuevos conceptos, y unos peores que otros. Ya ven que no tengo mucha cosa científica para explicarles. Pero sí las preguntas, ¿no? Bueno. Porque el otro libro tuyo que he leído, ¿cómo se llama? Sexualidad consciente, ¿era? Ese leí tuyo. Y es genial, me pareció buenísimo, excelente. Pero digamos, reuniones familiares o de estudio, por ahí, bueno, por una razón de género también me contacto más con mujeres. Pero los varones hablar de la emoción que sienten o el disgusto, sí, recuerdo a mi hermanito, 4 años más chico que yo, que me decía, nena, ¿yo me podré casar algún día? A una mujer me vendrá, me querrá. Yo me vengo a mi sorpresa, ¿no? ¿Por qué no le van a querer a mi hermano? ¿Y por qué un varón me hacía esa pregunta? No sé, más falda, ¿viste? Porque en aquel tiempo yo ni sabía lo que era el género, ¿no? Pero bueno, la cantidad de años vividos también nos dan la suerte de poder apreciar diferencias o no diferencias, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, los varones jóvenes de ahora, creo que tienen más flexibilidad para ciertas cuestiones. Eso. Bien, gracias, Marta. Es una buena pregunta. No sé si tengo la respuesta, pero sí podemos... ¿Cuál de ellas? Esto de esta pregunta que haces al inicio respecto a cómo hacer que los varones hablen de sí mismos, de sus emociones, de sus conflictos, de lo que les pasa, ¿no? Un buen ámbito obviamente es la psicoterapia, ¿no? Pero no todos los varones van a psicoterapia, ya lo sabemos, es decir, procesos reeducativos en terapia, en grupos de varones de reflexión, de masculinidades, en talleres de educación sexual, etc., ¿no? Pero hay algo que en Uruguay ahora estamos haciendo y que me parece que en Argentina también, bueno, ustedes ya me contarán, que es el AESI,
¿no? O sea, la educación sexual integral y la interseccionalidad. Es decir, la educación sexual no solamente es explicar cómo vienen los bebés al mundo, ya sabemos, sino que desde niños y niñas lo que hacemos en la educación sexual integral en Uruguay es poder enseñar a los varoncitos a procesar la realidad desde la palabra y desde el contacto con las emociones, ¿no? Yo creo que hay que empezar de ahí, desde el preescolar, 4 o 5 años, Sí. ya desde que son pequeños, empezar a ayudarlos a procesar lo que sienten, ¿sí? Desde, no solamente desde la materia de educación sexual, que en Uruguay no existe esa materia, pero sí que puede ser un eje transversal, ¿sí? Para todas las materias. Se puede estudiar matemáticas, literatura, cualquier materia con el enfoque de ESI, ¿sí? Qué bueno, Y con qué enfoque de herramienta. género, por supuesto, ¿no? Poniendo ejemplos siempre respecto a las relaciones de género, las relaciones de poder, ¿sí? Donde los varoncitos puedan empezar a desarrollar esto que espontáneamente las mujeres desarrollan, que es la palabra, la emocionalidad más consciente, ¿sí? Yo creo que ahí hay que empezar desde pequeños a poder ayudarlos en Sí, esto, ¿no? totalmente. Y si no, bueno, si ya estamos crecidos, en grupos o en terapias reeducativas. Pero que vayan, Sí, por eso sí, cuanto más pequeños. en realidad el Estado es el que está obligado, al menos en mi país, a llevar a cabo esta enseñanza, ¿no? Vamos a Uruguay. Sí, Vamos todos a Uruguay. sí, porque absolutamente han sacado los programas acá. Sí, en este momento estamos bastante afectados por ese déficit que sí se había impuesto como estrategia educativa y sin embargo ahora está muy descorazonado el asunto. Bueno, ¿quieren comentar algo aquí, preguntar, hacer? Se me ocurrió. A ver. No, nosotros tuvimos acá en Argentina en el 2017, 2018, una ola de scratches. Recuerdan seguramente todos. Fue muy significativa. Y ahí fue como el momento en que los varones, al menos en el ámbito universitario, ese malestar atravesó mucho. Y en la facultad en donde yo trabajo, y de agrupaciones y demás, apareció la necesidad de muchas de las agrupaciones de poder trabajar el tema de las masculinidades. Entonces, ahí yo creo que cuando algo sacude fuerte, y realmente eran interesantes por trabajar, porque obviamente eran agrupaciones políticas que tenían, digamos, se conocían entre ellas, entre ellos, entonces trabajando en algunas cuestiones más en grupales, otras con tarjetas en forma de para preservar la identidad, porque qué sé yo, reconstruyendo algunas historias vitales y demás. Y la verdad que creo que eso estuvo muy bueno como experiencia, porque habilitó la palabra, habilitó el poder decir con autoría propia, digamos, en lo que quisieran, y un poco amparado en el anonimato, si eran algunas cuestiones que no querían compartirlas, pero sí la necesidad de decirlo, digamos. Entonces me parece que este tema de cuando hay alguna situación crítica que zarandea mucho, aparece la necesidad. El tema es cuando se aquietan las aguas y el patriarcado, que tiene siglos y siglos tan aceitado, digamos, es como que de vuelta ya la necesidad no está. Entonces me parece que hay en eso cuestiones como la ESI, no casualidad,
que la ESI sea lo que hablamos, ya se ha hablado en esta mesa, digamos, en estos tiempos, sea algo que está en la mira. Quitarla del medio, molesta. ¿Por qué molesta? Justamente molesta porque va en contra, a cuestionar, a generar la ESI, a interpelar estas relaciones de género, estas jerarquías, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí hay mucho para seguir trabajando. Creo que todos los ámbitos son buenos para dejar sembrada una semilla, una duda, un interrogante, y que eso pueda llegar a interpelar a las personas. Así que en eso yo sigo siendo optimista. Bueno, entonces si les parece bien, vamos a dar por terminada esta reunión y agradecemos la presencia de todos ustedes. Los invitaremos a próximas reuniones que haremos aquí. Y bueno, les invito a, si quieren, vamos a brindar ahora por el libro. Hay allí algo para beber y para comer si quieren. Bueno.